You're too young to be on that bridge. You're too young to be standing on the edge. Too young to be alone with the rain. You're too young. You just wanna be understood. You just ¿Qué tal, amigos y amigas? El día de hoy estamos en Proyecto Grado Cero y tenemos una muy interesante entrevista el día de hoy. Nos acompaña el maestro Gilberto Guevara Niebla, un gran maestro, alguien que se ha dedicado a trabajar la educación en este país y hoy nos honra su presencia. Me voy a permitir leer unas breves líneas de nuestro invitado. Él es profesor titular del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha coordinado algunas revistas de investigación académica en materia de educación, fue subsecretario de Educación Pública a través de la SEP y pues actualmente fue designado por el Senado para estar aquí en el Instituto Nacional de la Evaluación para la Educación, que es el lugar donde estamos transmitiendo. Y para ello nos encontramos en la mesa Guadalupe Lleira, Gilberto Guevara Niebla y Carlos Areli. Pues bueno, maestro, muchas gracias por brindarnos este tiempo. Estamos muy agradecidos por poder el día de hoy discutir de temas de educación que nos interesa mucho. Estamos muy preocupados por la situación actual y yo quisiera empezar con una pregunta relativa a lo siguiente. Usted ha hecho referencia en sus trabajos la cuestión de la relación docente-estudiante, docente-institución, y lo que queremos saber es que si esta relación que usted ha plasmado en sus trabajos se ha modificado en los últimos 15 años y qué dinámicas implica actualmente hablar de esa relación. ¿Te refieres a la relación maestro-alumno y a la relación del maestro con la escuela? Así es. Bueno, yo creo que es muy difícil decir que no ha habido cambios en los últimos 10 o 15 años en la relación maestro-alumno, en la forma de enseñar, en lo que ocurre en las aulas de las escuelas mexicanas. Yo creo que ha habido cambios. Ahora, ¿cuáles han sido esos cambios? No lo sabría decir con precisión. En cambio, una constante que hemos observado es que los resultados de aprendizaje pues siguen siendo bajos, aunque en algunas asignaturas como matemáticas, por ejemplo, siguiendo la serie de resultados que ofrece el examen PISA, pues se puede registrar un avance significativo, pero en otras materias no tanto, ¿verdad? Sobre todo ciencias, por ejemplo, no avanzamos mucho. Ahora, ¿qué pasa con el maestro en la escuela? La situación ideal, lo que los educadores o los investigadores en educación, los diseñadores de política plantean como deseable, es que en cada escuela existan comunidades de maestros, colectivos, en donde se produzca una colaboración, un intercambio, un permanente diálogo, digamos, entre los profesores, una situación, esta vida colectiva de la escuela se ha demostrado, la investigación educativa ha demostrado, es un factor muy importante en los resultados de aprendizaje. Entonces, también aquí ha habido avances, pero no lo suficientes, digamos. Es decir, en la actualidad, las actuales autoridades educativas están promoviendo
el reforzar los consejos técnicos escolares con el propósito de dar a los directores un papel de liderazgo más claro y poder, bajo la dirección del director, construir las comunidades de docentes que son deseables, ¿no? Maestro, también tenemos otra pregunta en cuanto a la educación. Muchas veces la educación se mueve a la par de voluntades políticas y creando sindicatos en los cuales los derechos de los agremiados se ven vulnerados. ¿Cómo cree usted que podamos subsanar esta situación y considera esto que está sucediendo como algo grave? No creo que la creación de sindicatos sea algo muy frecuente, ¿no? Se creó en 1943 un Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Entonces, lo que ha ocurrido en los últimos años, y se documentó mucho en los últimos 2 sexenios, es lo que Carlos Ornelas llama la colonización de la educación por el sindicato. O sea, el sindicato logró, bajo la tutela de los gobiernos panistas, una gran protección y un gran apoyo financiero y político, a tal punto que en un momento dado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pues decidió la política nacional. Cuando, por ejemplo, el plan sectorial de desarrollo que la SEP había elaborado para educación fue desplazado por la Alianza por la Calidad de la Educación, que fue un documento de política educativa diseñado por el sindicato. Entonces, y se creó un sistema de gobierno de la educación básica en el que, bajo comisiones mixtas, construidas por 50% de funcionarios de la SEP y 50% de funcionarios del sindicato. Esto significó una violación brutal a los principios constitucionales, porque la educación es una responsabilidad exclusiva del Estado y una entidad privada como un sindicato no tiene por qué dirigir la educación, ¿verdad? Esto finalmente se corrigió mucho en este nuevo gobierno, ¿verdad? Ahora, yo quisiera que nos comentara sobre las cuestiones. Ya usted escribió hace muchos años un texto llamado Introducción a la Teoría de la Educación, ¿no? Planteó un escenario, hizo propuestas muy interesantes, pero yo quisiera saber cuáles paradigmas usted cree que sean los que nos deben guiar en estos tiempos tan complejos, tan diferentes, ¿no? Porque sabemos que a lo largo de la historia pues se van modificando las condiciones y hay que replantear nuevas situaciones, nuevos escenarios para poder resolver lo que está pasando actualmente. Entonces, ¿cuáles serían pues, esas nuevas cosas que habría que...? Bueno, el libro de Teoría de la Educación está muy apoyado en las ideas que en aquel momento estaban muy en auge, que eran las ideas de Antonio Gramsci, y le otorgaban enorme importancia al tema de la cultura y el papel que la escuela desempeñaba en relación con la cultura nacional. Un estudio sociológico hecho en 1968 por Pierre Bourdieu y Passeron demostró, que se llamó La Reproducción, demostró de manera fehaciente, convincente, que las instituciones como la escuela y otras instituciones participan en la reproducción de la cultura dominante, digamos.
los argumentos de Bourdieu y de Passeron siguen siendo válidos. Es decir, la explicación en detalle va así, ¿no? Si a la escuela llegan niños con un bajo capital cultural, es decir, proceden de familias con un capital cultural bajo, esos niños están más expuestos al fracaso escolar que los niños que vienen de familias con alto capital cultural. Es decir, de tal manera que la escuela opera segmentando o distribuyendo el éxito y el fracaso, y de esa manera se reproducen las desigualdades. Frente a este planteamiento, la pedagogía ha reaccionado de manera muy precisa, planteando la conveniencia de que haya una pedagogía diferenciada. Es decir, que los profesores puedan atender de manera distinta a un niño que proviene de familias de bajo capital cultural que a un niño que proviene de familias de mayor capital cultural. Esta pedagogía diferenciada es la respuesta que hay que decir también lo siguiente, ¿no? En 1966 en Estados Unidos se publicó un estudio, el llamado reporte Coleman, que buscó demostrar, y lo hizo de una manera muy taxativa, muy fuerte, que los factores externos a la escuela eran determinantes sobre el éxito y el fracaso escolar, y que la escuela jugaba un papel realmente irrelevante en la determinación del futuro de los niños. Eso quiere decir que había que meterle más dinero al entorno escolar que a la escuela misma. Había que buscar innovar el entorno escolar que la escuela misma. Bueno, esta teoría de Coleman se ha venido también criticando, modificando, y hoy se sostiene que la escuela puede ser un factor decisivo sobre el futuro de los niños. Bueno, y aunado a esta pregunta, pero en el aspecto de la libertad, ya decía don Javier Barrios Lleras que la libertad estaba ligada a la educación y la educación requería de libertad. Usted ha sido un férreo defensor de la democracia, muestra de ello su libro 1968, El largo camino hacia la democracia. Bueno, ahora, ¿por qué piensa usted que es fundamental la democracia en la educación? Yo creo que la pregunta tiene que formularse a la inversa. ¿Por qué la educación es tan importante para la democracia? Es decir, la democracia, bueno, como sabemos, es un sistema que se basa en la voluntad de los ciudadanos en su conjunto, ¿no? Una democracia es el gobierno de la mayoría, se dice. Entonces, la democracia dice poco, porque hay democracias muy ricas, democracias más pobres. La nuestra es una democracia no muy rica, porque los estudios de cultura política demuestran que nuestros ciudadanos están muy mal informados, conocen muy poco la existencia, por ejemplo, del Estado, de la estructura del Estado, de los poderes de la Unión, de la Constitución, de las leyes, de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que la escuela se ocupe de todo esto, pues es enormemente importante, porque eso permitiría que los jóvenes adquirieran conceptos y nociones básicas sobre cómo se mueve la política nacional y puedan tomar decisiones más racionales, más inteligentes a la hora de votar o a la hora de intervenir en deliberaciones públicas, ¿no? Ahora bien, sabemos que recientemente publicó un texto titulado
la reforma educativa, ¿no? Hablando de estos planteamientos contemporáneos. El Poder Ejecutivo pues ya la planteó ante el Congreso y pues ahí hay una discusión muy interesante, y quisiera que nos comentara un poco sobre pues los pros, los contras, ¿no? Las virtudes y los defectos que trae la reforma actual, y pues que nos pudiera proponer para enriquecerla aún más. Bueno, la reforma educativa se inició prácticamente en diciembre con la reforma constitucional que fue sancionada por los congresos de los estados el 27 de febrero de este año. Pues esta reforma establece la creación de este Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, establece el servicio profesional de carrera. Yo creo que el objetivo político principal de la reforma es que el Estado recupere la rectoría de la educación. Entonces se pone en su lugar al sindicato y el Estado asume la dirección de la educación nacional. Nada más que ahora se crea con el propósito de mejorar, digamos, la calidad de la enseñanza. Se crea un sistema de evaluación de los docentes al asumir una plaza, una evaluación permanente sobre el desempeño de los docentes en la enseñanza, evaluación para la promoción de los docentes a puestos como director o supervisor, y evaluación para el mejoramiento que es voluntaria de los profesores. Entonces, el hecho de que se le dé tanta importancia a los docentes va aparejado con la intención de profesionalizar al docente, es decir, hacer que los docentes sean más profesionales, menos, como dice Alberto Arnau del Colegio de México, ya no trabajadores sino profesionales. Al convertirlos en profesionales, bueno, lo que trata es de elevarlos de estatus social y al mismo tiempo mejorar su desempeño en el aula y en la escuela. Esta es una política central de la reforma educativa, el introducir la evaluación como una mediación, digamos, en el mejoramiento del desempeño de los docentes. Bueno, está en proceso de construcción todo este sistema. Hay mucha incertidumbre, me temo que algunos grupos de maestros tienen ciertas dudas, incluso temor respecto a la evaluación. Esas dudas y el temor se fundamentan sobre todo en la falta de información. Ha habido poca información. Es decir, la evaluación no se propone expulsar a los docentes, despojarlos de sus derechos laborales, etc., sino es fundamentalmente un instrumento formativo que aspira a que los profesores mejoren, se preparen y mejoren su práctica en el aula, ¿no? La reforma no es solo eso, la reforma es una cosa muy ambiciosa. Como dije ya antes, se están reforzando los consejos técnicos escolares, se está cambiando y se está entrenando a los supervisores para que desempeñen un nuevo papel dentro del sistema escolar. Se está repensando los organismos de participación social, se está repensando el plan de estudios o los planes de estudio para de que a 2 o 3 años cambiarlos, aligerarlos, descargarlos de tanto contenido, sus excesos, ¿no?, en contenidos. Y bueno, se está creando un nuevo sistema de formación continua de los profesores, y el secretario de Educación ya prometió revisar la estructura y funcionamiento de las escuelas normales. En fin, todo esto es
proyecto muy ambicioso que requiere mucho dinero y requiere mucho esfuerzo político, ¿no? Bueno, ahora bien, maestro, usted es como parte del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, ¿nos podría ayudar a entender cuál es la finalidad de y cuál es la importancia del mismo? Bueno, el instituto es, de acuerdo con la ley recién aprobada, es la autoridad educativa del país. Y su función es evaluar el sistema educativo y realizar evaluaciones para medir el desempeño de los actores del proceso educativo, estudiantes, maestros, funcionarios, etcétera, etcétera, y realizar evaluaciones sobre las políticas de educación públicas en materia de educación, evaluación de los programas y planes de estudio, ¿no? Esto significa que pero en el centro está la evaluación de los docentes, en donde el instituto no va a hacer la evaluación directamente, pero sí tiene como responsabilidad, a partir de los estándares que define la autoridad educativa, emitir los lineamientos sobre los cuales se va a realizar toda la evaluación de los docentes. Y al mismo tiempo se le atribuyó como tarea la de formar y certificar a los evaluadores, lo cual es una tarea inmensa, ¿no? Entonces, el instituto tiene además como función promover una cultura de la evaluación. Esto quiere decir que parte de nuestro trabajo será contribuir a romper las resistencias que existen en ciertas esferas hacia la evaluación, ¿no? Ahora bien, hay uno de los grandes problemas en cuestión de formación de los profesores, y usted lo hizo alusión hace un momento, son las escuelas normales rurales. ¿Cómo podríamos trabajar el tema para que hubiera una igualdad? Porque se entiende como que no están al mismo nivel que quizá las escuelas de las ciudades, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer para poder que estén al mismo nivel? El problema no es específicamente las normales rurales, son todas las escuelas normales, todas están mal, todas hay un problema. Una investigación reciente de Emilio Tenti muestra que en ninguna profesión hay tanta distancia entre la formación inicial y la práctica como en la carrera en las escuelas normales de México. Es decir, de alguna manera los planes de subir las normales nunca han alcanzado o nunca han sido eficaces para orientar la práctica profesional de los docentes. Entonces, este es un gran desafío que tiene el país, ¿no? No solo son las normales, es la Universidad Pedagógica Nacional y las instituciones de educación superior que también forman profesores que actúan en educación básica y en educación media superior. ¿Y cómo podríamos poder mejorar el sistema para formar a los maestros? En relación a las escuelas, ¿no?, donde ellos se forman. Es una pregunta muy complicada, pero evidentemente yo me atrevo a decir que tendrían que reunirse los esfuerzos tendría que someterse a las escuelas normales a una reforma radical importante, pero también a la UPN, que es una institución cuyo lugar dentro del sistema educativo ha estado muy indefinido desde su creación en 1978. Y las instituciones de educación superior, porque las subestimamos, normalmente pensamos que los egresados de las universidades intervienen poco en la educación básica, y eso no es cierto. Por ejemplo, en educación secundaria, los profesores
profesores, casi yo creo que en su mayoría, más del 50%, son egresados de la universidad. Entonces tendría que darse una gran reforma. No sé realmente más detalles cómo debe darse esa reforma. ¿Y qué podríamos hacer para mejorar, en una opinión general, la educación en primaria y secundaria en México? Bueno, necesitamos hacer que la inversión en educación aumente, sea mayor, y necesitamos construir un sistema educativo menos desigual, es decir, porque lo que ha pasado en México es que el sistema educativo, educación básica, en las zonas pobres se devalúa y baja mucho su nivel productivo, intelectual, académico. Y en cambio las zonas urbanas ricas tienen mejor desempeño. Entonces necesitamos hacer un enorme esfuerzo para levantar las zonas pobres, el sistema educativo en las zonas pobres, y necesitamos hacer un enorme esfuerzo para elevar la calidad del servicio en todo el país. Pues esto fundamentalmente tiene que ver con dinero y tiene que ver con políticas acertadas en formación de profesores, capacitación de profesores, en construcción de comunidades escolares adecuadas, producción de materiales educativos, la utilización de las tecnologías educativas modernas más extensiva y más intensiva, ¿no?, en las escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, maestro, yo quisiera que nos comentara cómo puede la sociedad intervenir en mejorar la educación, ¿no? Porque muchas veces se nos dice que es tarea del gobierno, ¿no? Y más como usted lo plantea, que la reforma vigoriza un poco la figura del Estado al llevar la rectoría de la educación, pero ¿cómo puede participar la sociedad en el mejoramiento de la propia educación y en el sistema educativo? Bueno, yo creo que algo muy importante es que la sociedad intervenga más activamente y se informe más sobre lo que ocurre en el sistema educativo. En México no hay un importante debate educativo. Los padres de familia usan las escuelas solo como guarderías, dejan a los niños, y pocos padres de familia saben lo que los niños estudian en la escuela o lo que ocurre dentro de la escuela. Parte de la culpa es de la escuela, que ha sido hasta ahora muy cerrada, pero parte también es de los padres de familia, que se entrevistan muy poco con los profesores y con los funcionarios de la escuela. Entonces, la sociedad es una sociedad muy ignorante de temas educativos y que se expresa poco en materias educativas. Entonces, sería muy importante estimular un gran debate nacional sobre educación. Bueno, maestro, sabemos que el tiempo apremia y usted es una persona con muchas labores aquí en el instituto. Y quisiera que cerráramos esta entrevista con un mensaje que usted, estos programas generalmente los escucha en la universidad, personas jóvenes, profesionistas que están muy interesados en temas de investigación, en la academia. Entonces, ¿qué les pudiera dejar como una idea, un mensaje para impulsarnos, ¿no? Porque las generaciones jóvenes vamos a cargar la responsabilidad de lo que sigue para el futuro, y creo yo que es nuestro deber participar desde ahorita en la mejora de la educación. No, yo creo que la gran enfermedad del mundo moderno es el egoísmo y el individualismo exacerbado. Entonces yo creo que la universidad contribuye mucho a reforzar ese individualismo. Yo creo que es muy importante educar a los jóvenes para que se hagan responsables frente a su comunidad sobre los problemas de la comunidad misma, problemas políticos,
problemas económicos, problemas de medio ambiente, problemas, etcétera, educativos. Es decir, la universidad debe contribuir a crear esa responsabilidad en sus miembros. Por otro lado, también hay que criticar severamente pues, las conductas de algunos grupos de estudiantes que son muy despectivas frente a la democracia y frente a las conquistas que el pueblo mexicano ha logrado, ¿no?, en materia democrática. Lo que ocurre en la UNAM, que grupos llegan y asaltan y toman por la fuerza edificios, pues eso atropella no solamente los derechos humanos, sino el principio fundamental que debe gobernar en todas las instituciones educativas, que es la libertad. En fin, creo que eso es lo que yo puedo decir respecto a los jóvenes. Pues muchas gracias, amigos y amigas. Esto ha sido todo por hoy en Proyecto Grado Cero. No se olviden de visitar nuestras páginas www.proyectogradocero.com, Facebook, Revista Grado Cero, y en Twitter, Proyecto Grado Cero, el 0 es con número. Y pues nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.